Este es el viaje de Sergio Goyri desde sus humildes comienzos hasta su caída en desgracia y cómo ahora vive una vida completamente distinta lejos de los reflectores. Todo comenzó en la Ciudad de México, donde un joven, Sergio Goyri, corría tras un balón con la esperanza de convertirse en futbolista profesional. Para él, el fútbol era más que un deporte, era su vida. Pero como tantos otros, ese sueño se vio truncado por la realidad. Intentó entrar al equipo Pumas de la UNAM, pero allí se topó con una barrera que parecía insalvable. No era estudiante universitario. Sin ser parte de la institución, no podía formar parte del club. No se rindió. Decidió intentarlo con otro de los gigantes del fútbol mexicano, el Club América. Aunque logró jugar durante un tiempo, algo le decía que eso tampoco funcionaría. Fue entonces cuando Sergio tomó una decisión que cambiaría su vida. Si no podía correr detrás del balón, correría detrás de nuevas oportunidades. Y aunque su padre quería que fuera torero, Goyri prefirió otra ruta. Con apenas 17 años, Sergio Goyri vivió uno de esos momentos que marcan una vida. Mientras trabajaba como vendedor de lencería femenina para una marca llamada The, tuvo una experiencia vergonzosa que nunca olvidaría. En medio de una visita a una oficina, su portafolio se abrió de golpe y salieron volando brasieres y calzones por todos lados. Las risas de la secretaria resonaron en sus oídos por días. Ahí viene el de DVD, le decían entre bromas. Pero Goyri no se avergonzaba. Le gustaba su trabajo, incluso disfrutaba la interacción con las personas. Pero hubo un pensamiento que lo persiguió. Si alguien me roba la mercancía, literalmente me quedaré sin calzones que vender. Aunque parecía un camino sin salida, aquel episodio fue solo el primer escalón de una carrera que lo llevaría a la fama. La vida, como diría el dicho, tiene formas curiosas de acomodar las cosas, y para Sergio Goyri llegó un giro inesperado gracias a un familiar. Su madre era prima hermana de algunos productores importantes del mundo de las fotonovelas, un formato muy popular en su época. Gracias a esa conexión, Sergio obtuvo su primera oportunidad. Su primer representante fue un hombre llamado León, conocido simplemente como el señor León de Sene. Las reuniones eran informales, tráete unas fotos y vemos, le dijo una vez. Pero Sergio tenía algo que pocos podían negar: carisma, presencia y determinación. No tardó en destacar y pronto llamó la atención de directores y productores del cine mexicano. En 1979 hizo su debut en la pantalla grande con Disco Weekend, una película de bajo presupuesto, pero que significó su primer gran paso hacia la fama. Y aunque no tenía formación académica, su actitud lo llevó a hacer lo que pocos logran: trabajar directamente en los estudios de Televisa, caminando por los pasillos con la esperanza de cruzarse con Ernesto Alonso, el legendario creador de telenovelas. Su insistencia dio frutos. Finalmente logró entrar a la producción de Mundos Opuestos, un proyecto que le dio sus primeros minutos frente a las cámaras. Luego vinieron más papeles pequeños, pero nada comparado con lo que estaba por venir. En 1983, Sergio Goyri alcanzó su primer papel importante en La Maldición. Interpretó a César de Martino, hijo del personaje de Ernesto Alonso y hermano de Humberto Zurita y Sergio Jiménez. Fue un papel que lo lanzó definitivamente a la fama. Y aunque no tenía entrenamiento formal, su entrega y talento innato lo hicieron brillar. Pero el camino no fue fácil. Durante la filmación de La Maldición, enfrentó su primera gran controversia con Ernesto Alonso. Un día, Goyri no asistió a la grabación porque había viajado a Estados Unidos a filmar una película. Aunque Alonso le había dado permiso cuando regresó, fue recibido con una monumental reprimenda. Alonso lo regañó furioso, gritándole por su ausencia. Pero Goyri, tranquilo, respondió: «Señor, usted me dio permiso». Alonso se quedó en silencio, reconociendo su error. Aquella discusión no solo no arruinó su carrera, sino que fortaleció su relación. Incluso, años más tarde, Alonso se convirtió en padrino del primer hijo de Goyri. Durante un tiempo, Sergio Goyri fue conocido como el clásico galán de telenovelas, pero como toda carrera también tuvo su dosis de controversia. Una de ellas fue protagonizar junto a Sonia Infante la telenovela El Precio de la Fama, donde interpretaban a una pareja romántica, pero el personaje de Goyri era más joven que el de ella. Luego llegó un cambio radical, se aventuró en películas de acción, un género completamente diferente al que solía manejar. Aunque no todas fueron un éxito, demostró su versatilidad como actor.
Pero fue en 1996 y 1997 cuando Goyri daría el giro más importante de su carrera. Interpretó a Ignacio Aguirre, el villano de Te sigo amando. Al principio dudó, temiendo que la gente lo odiara. Pero Carla Estrada, la productora, lo eligió por su carisma y capacidad de proyectar maldad sin perder humanidad. Ese papel lo consagró como uno de los villanos más memorables de la televisión mexicana. Y aunque intentó incursionar en la música, su carrera como cantante no despegó como esperaba. Confesó entre risas Sergio Goyri como cantante. Mejor digamos que se pudo haber muerto de hambre. A medida que su fama crecía, también lo hacían los rumores sobre su personalidad explosiva. Se ganó la reputación de tener un carácter fuerte, similar al de Eduardo Yáñez. Pero detrás de esa máscara había un hombre que enfrentaba la presión de la fama y la crítica constante. En cuanto a su vida amorosa, Goyri ha tenido 3 relaciones importantes: con Luisa Álvarez, con quien tuvo 3 hijos, Tai Filippini, con quien estuvo casado por más de 20 años, y finalmente con Lupita Arreola, quien se convertiría en el amor de su vida, pero también en el detonante de su caída. En 2018, el director Alfonso Cuarón estrenó Roma, una película que catapultó a la fama a Yalitza Aparicio, una maestra sin experiencia previa en el cine. Ella recibió una nominación al Oscar, algo que generó polémica en la industria. Y aquí viene la bomba. Lupita Arreola compartió públicamente un audio privado donde Sergio hablaba de forma despectiva sobre Yalitza, diciendo cosas como nominan a una india que dice sí señor, no señor y la meten en la terna de mejor actriz. No joda. Después de ese escándalo, Sergio Goyri fue vetado de Televisa, la cadena que había ayudado a construir su carrera. En una entrevista restó importancia al asunto. No he trabajado en Televisa en 3 años, dijo. Pero la realidad era más complicada. Sin proyectos profesionales, Goyri tuvo que reinventarse. Recurrió a una de sus grandes pasiones, los autos. Hoy en día dirige un taller de restauración de autos clásicos. También planea casarse con Lupita Arreola en el castillo de Chapultepec, un gesto que demuestra que, a pesar de todo, su amor resiste la tormenta. Aunque su nombre ya no suena tanto en la industria, muchos fans aún lo recuerdan con cariño. ¿Debería Sergio Goyri merecer una segunda oportunidad? Podría volver a la pantalla grande o pequeña. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, este villano mexicano continúa escribiendo su historia, esta vez lejos de las cámaras, pero con la misma intensidad que siempre mostró frente a ellas. ¿Quieres saber más sobre otras figuras del entretenimiento mexicano? Suscríbete, activa la campanita y únete a nuestra comunidad. Hasta la próxima.